Dios les bendiga, amados hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Les habla el pastor José Gregorio Calzay Alcalá, pastor de la Iglesia Cristiana de Shalom. Hoy pues estamos aquí en las oficinas de la congregación en en la colonia Tlacomulco, pues, ya iba a decir en Río Mayo. Y hoy pues estamos para ministrarles acerca del tema que había quedado pendiente hace días, creo que fue el día lunes, si mal no recuerdo, que lo llevamos, sobre el reino de David y el reino de Saúl, basado en unas notas que este servidor tiene, las cuales están, ¿cómo se llama?, en el muro de su servidor. Estoy así un poquito como conmovido, bendito sea Dios, porque en este rato que estuve en mi oficina, como no tenía personal o personas para atender, hace poco les recomendé una serie que fue hecha, creo que no sé decir si fue en Portugal o en Brasil, de la serie del Rey David, Un corazón apasionado. Amén. De hecho, vamos a ver. Nunca he investigado bien exactamente de dónde procede. Amén. Es una serie que estoy viendo aquí. Amén. Por aquí estoy buscándolo en internet. Dice Mundo Fox, estrenada el próximo lunes 29 de abril a las 8 de la noche, miniserie brasileña, El Rey David, de Red Records, y que narra la historia de uno de los personajes más famosos de la Biblia. La serie tiene una duración de 29 capítulos, por tanto se espera esté al aire durante poco más de un mes, según nuestros cálculos. O sea, es decir, es una serie, sí, exactamente. Está muy buena, yo la recomiendo, porque fíjense que para nosotros los que estudiamos la palabra del Señor, nos ofrece como una interpretación amplia de todo lo que está escrito. O sea, me he dado cuenta, amén, por ejemplo, viendo esta historia, si bien yo ya de parte del Señor yo sabía por qué Aitofel, siendo el segundo, el consejero del rey, decide traicionarlo cuando se revela Absalón, porque obviamente él tomó a la esposa de Urías, su nieto, hijo de su padre, de su hijo, perdón, los cuales murieron en batalla, perdón. Y eso creó un rencor en su corazón. Pero en esta serie te amplía más el panorama por la interpretación que ellos le dan a la historia. No se ve que fuese algo descabellado y sacado fuera de contexto, para nada. Todo va en la línea de la interpretación bíblica. Y la verdad, es una serie muy hermosa, muy buena. Y la verdad que estaba viendo el capítulo, creo que es el capítulo 17, cuando el profeta Natán amonesta a David por el pecado. Pero lo increíble es que, bueno, en ese momento que yo estaba viendo la serie, el Señor me da un mensaje basado en cuando David manda a Urías, amén, con el mensaje de que Urías tenía que morir en la batalla y que Joab tenía que apartarse. En ese momento el Espíritu Santo comenzó a ministrarme un tema que voy a traer próximamente, que la verdad no está bueno. Bueno, todo lo que Dios da es bueno, obviamente, pero este está muy revelador. La verdad que cuando el Espíritu Santo me lo estaba ministrando, yo fui al estudio de ese tema y me di cuenta, amén,
lo profundo que es. Y bueno, ya próximamente, después que ya una vez que lo estudiemos, que lo analicemos, que lo digiramos e incluso hasta que lo aplique, se los estaré trayendo en vivo. Hoy estamos aquí, ¿verdad? Gloria al Señor, para traer la continuación del tema que habíamos dejado pendiente desde, creo que fue el lunes, cuando estuve en estas oficinas. Hoy día miércoles estoy también aquí. Hoy la iglesia tiene culto en la tarde, pero como estamos haciendo un manual sobre guerra espiritual, pues me estoy dedicando a hacerlo y entre otras cosas. Entonces tomé un momento para poder, digámoslo así, ver esta serie. Está buenísima. De hecho, que he conmovido porque todo se ambientó muy bonito. La verdad que las personas que están trabajando en esa serie son muy buenos actores, muy buenos caracteres tienen, y yo la recomiendo. La recomiendo porque está muy hermosa. Bueno, eh, estábamos en la serie sobre David y Saúl, las diferencias entre David y Saúl. Amén. Y antes de comenzar, quiero dar mis, digamos, condolencias porque es la muerte de un ser querido y obviamente la familia que está ahorita, amén, en duelo, pues de alguna forma está resintiendo la partida de este ser querido, pero es un duelo en el corazón de ellos, más es una esperanza de volverlo a ver porque era un pastor, no lo conocí en vida, pero era muy compañero de lucha y de ministerio y amigo de mi hermano pastor Nicolás Alcalá, que está en Venezuela, que es el pastor Juan Liendo. Partió con el Señor y creo que ya lo entregaron a tierra. La verdad que no sé, porque la noticia está desde ayer que yo la vi. Entonces, hermanos en Cristo, la iglesia que pastoreaba este siervo y mi hermano Nicolás y a todos los, digamos así, los que conocieron en vida terrenal a este siervo de Dios y sus familiares desde aquí, desde México, desde Cuernavaca, pues mis más sinceras eh, condolencias, a decirlo así, si bien debemos estar en paz porque sabemos que nuestro hermano está en mejor lugar, ¿sí? En ese lugar aspiramos a estar todos algún día, gloria a Dios. Bueno, vamos a entrar en materia y de verdad que todavía estoy así como, porque la serie está muy hermosa y me impactó. Saludos a los hermanos que ahorita están en sintonía. Saludos al siervo Merly Madariaga, que se acaba de unir ahorita. Saludos, ministro. Estamos viendo la posibilidad de ir a tu país si así Dios nos lo permite. Ahorita tengo un pequeño problema con mi pasaporte, tengo que renovarlo. Pero si Dios lo permite, vamos a ir porque ya tiene muy poco tiempo para vencerse y tiene que tener un vencimiento mínimo, un tiempo para vencerse mínimo de 6 meses para poder viajar. Entonces estamos en esos trámites. Entonces te saludamos desde aquí, a ti, siervo de Dios, y a todos los hermanos que ahorita están en sintonía, gloria a Dios. Vamos a leer la palabra, vamos a Segunda de Samuel. El pasaje en cuestión que estábamos leyendo dice la palabra del Señor en Segunda de Samuel capítulo 3, versículo 1, que dice: hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Amén. Por aquí voy a leerles el significado de la palabra que a mí me llama la atención es larga guerra, o sea, larga. ¿Por qué larga? Vamos a ver ese punto partiendo desde el punto, valor de redundancia, que nos hemos quedado, que era cuando David fue ungido, porque ya vimos la parte donde fue ungido Saúl, que esa está en la primera parte de este tema, o sea, en el primer video. Ahora vamos a ver por qué dice larga.
el significado de la palabra largo o larga significa o largo, extenso, largo, lo que significa adjetivo que significa largo, dice ocurre solamente en singular, amén, ocurre solamente en singular femenino y es usado para modificar exilio, amén, exilio, guerras y sabiduría de Dios. Vamos a ver, por ejemplo, para poder comprobar estos pasajes, vamos a ver el libro de Jeremías, gloria a Dios, Jeremías, capítulo 29, Jeremías, capítulo 29, Jeremías, capítulo 29, versículo 28, que dice, hasta se había atrevido, no, voy a poner la traducción Reina Valera aquí, porque él nos envió a decir en Babilonia, largo será el cautiverio, edificad casas y habitadlas, ¿ven? Plantar huertos y comer el fruto de ellos, diciendo, largo será el cautiverio, es decir, cuando Dios envía un cautiverio producto de un pecado, eso es largo. De hecho, el tema que tengo sobre la carta que es enviada a Urías para la ejecución de Urías, tiene que ver mucho con el cautiverio. Pero ya en su día lo explicaremos más a detalle. Amén. Pero fíjense que aquí dice que largo será el cautiverio. Acuérdense que en este tiempo Israel había sido castigada por Dios por causa de su pecado. Y la consecuencia fue que fuese llevada en cautiverio. No podemos pensar que una falta, que un pecado o que un error cometido va a ser, digamos, el proceso va a ser de corta duración. O sea, va a ser largo. Puede llevarte mucho tiempo. Por eso es que a veces debemos tener cuidado en el sentido de errar. No tanto errar, porque erramos todos, sino de estar a cuentas. Normalmente cuando las personas cometen errores, tienden a ocultarlos. Y el problema de ocultarlos es que Dios está en su trono y Él los ve. Entonces, si tú lo ocultas, el proceso, en la medida que tú más ocultes, el proceso para restaurarte o para que las cosas vuelvan a ser como en un principio va a ser largo. Me estoy explicando. Si vemos el pasaje del libro de Lamentaciones, perdón, fíjese que estuvo 70 años de cautiverio, proceso de juicio para purificación, un tiempo muy largo. Tanto fue así que producto de ese largo cautiverio, la consecuencia que trajo en todas las generaciones de Israel es que no volvieron a ser idólatras. O sea, no volvieron a poner otros dioses. No volvieron a sincretizar otros dioses. De hecho, si existe el catolicismo en Jerusalén, fue por la invasión de los romanos, pero no porque ellos lo buscaron, más por imposición que otra cosa. Y todo esto tiene que ver con el hecho de el haber rechazado al Mesías, a nuestro Señor Jesucristo. Y no por eso deja de ser el pueblo amado de Dios ni el pueblo escogido de Dios, sino que ellos tuvieron que llevar las consecuencias de ese rechazo. Amén. Y ha sido muy largo porque los musulmanes, que también están ahí, no están porque ellos hicieron un sincretismo de la fe judía con otros dioses. No. Ellos hoy en día, los judíos como tal, adoran a Jehová de los ejércitos. O sea, no han vuelto a ser idólatras, ni a usar el sincretismo. También, como explicaba, las religiones que están ahí están por imposición de las naciones que los invadieron, más no porque ellos quisieron hacerlo. Entonces, a donde quiero llegar con esto es que Dios nunca va a mandar un cautiverio corto. Hay veces quienes queremos escapar de la culpa, ¿sí? Por ejemplo,
cuando alguien comete un error de adulterio y quiere que se le perdone rápido y que se olvide rápido para que su cautiverio, producto de su actitud, dure menos tiempo. Pues déjeme decirle que no. El tiempo de proceso lo tiene Dios. ¿Pero por qué? Porque más que todo yo estaba analizando en estos días cómo hemos tomado la gracia de una forma ligera. Y no, el Señor me perdonó, perdóname, ya me perdonó, pero no entiendes que Dios tiene que corregirte, porque si esto se convierte en un perdóname, lo vuelvo a hacer, perdóname, lo vuelvo a hacer, perdóname, lo vuelvo a hacer, pues aquí no vamos a quedar todos. Por eso es que Dios tiene que procesarnos en algo y hacernos ver las consecuencias de nuestra falta para que nuestro corazón no vuelva a inclinarse a eso más. Vemos eso, por ejemplo, en el caso de David. David fue castigado por su pecado y fue muy largo su proceso de rebeliones de sus hijos, de incluso de incesto. Fue muy largo, pero trajo un fruto en David, en que cuando él estaba viejo y ya tenía, le dolían los huesos producto de la vejez, le trajeron una joven virgen. Fíjense las ironías de Dios, ¿no? Le trajeron una joven virgen y dice que él nunca más la conoció. Nunca más la conoció. Entonces entendamos que todo proceso, producto de toda falta, va a ser largo. Pero es el tiempo perfecto de Dios, no el nuestro. Entonces, partiendo de ahí, también en la guerra, vemos que las guerras son largas. Segunda de Samuel, amén. Segunda de Samuel, que dice, capítulo 3:1, que dice, y hubo larga guerra entre la casa de David y la casa de Saúl. En la consecuencia de que hayan Saúles y hayan Davides, o David, es que la guerra entre ambos se alarga. ¿Por qué? Porque el proceso de purificación del primer corazón, en este caso de Saúl, es largo. Vamos a explicar más profundamente qué queremos decir. El corazón del hombre es un corazón muy receptivo. El corazón del hombre es un corazón que cuando alguien ama, perdón, no sé si usted ha escuchado esa expresión que usa mucho para decir, oye, esa persona se quedó prendida en mi corazón, dando a entender que está en su memoria y no puede olvidarlo. Entonces el corazón del hombre es un corazón muy receptor, es muy receptor, es muy analizador y es muy apegado a. Entonces, por causa de esa naturaleza humana, el corazón del hombre debe ser procesado en el tiempo, porque cualquiera dirá, pero ¿por qué Dios no quita el pecado rápidamente? Porque la decisión de pecar no fue de Él, fue de nosotros. Entonces, por consiguiente, ese proceso de purificación debe ser largo. Pero para Dios poder purificar el corazón, debe mostrarle al hombre las consecuencias de su error para que así entienda en su corazón que no debe volver a hacer lo mismo. Me estoy explicando, por eso se dan estas situaciones. El término larga guerra quiere decir que Dios estaba purificando la casa de Saúl, pero a la vez estaba purificando la casa de David. ¿Por qué? Porque la casa de David debía mantenerse humilde para lo que iba a hacer. O sea, acuérdense que el Señor ungió a David, amén, como rey de Israel. Amén. Pero Dios tenía que tratarlo en el desierto para que su corazón no se fuera a lo elevado, al orgullo, a la vanagloria. Entonces Dios tenía que tratarlo y tenía que usar a Saúl, su perseguidor. Pero también Dios tenía que tratar con Saúl buscando de él un arrepentimiento genuino. Normalmente en los Saúles siempre van a haber frustraciones porque sus propósitos o sus deseos no son, ¿cómo se dice? No son fructíferos. Por ejemplo, Saúl intentó matar a David varias veces, pero no logró su cometido, hasta el punto que frustrado buscó la ayuda de Dios, buscó el consejo de Dios, y Dios se apartó de él y tuvo que ir a una divina de Endor. Antes de la caída viene la soberbia y antes del quebrantamiento la altivez de espíritu.
Entonces Dios, para poder quebrantar al Saúl, lo debe quebrantar en sus propios deseos negativos. ¿Me explico? Por eso es que siempre, escuche esto y esto es real, en una mujer, por ejemplo, en un matrimonio, cuando interviene una tercera persona, ¿verdad? Esa pasa a ser un Saúl, porque se está metiendo donde no lo llaman, pero ella siempre se va a ver como la amante, nunca se va a ver como la esposa, porque si su deseo era ser la esposa, pero lo está consiguiendo de manera ilegítima, Dios nunca va a permitir que ella se sienta realizada completamente en su deseo. Y siempre se va a ver como la segunda. Por eso es que muchas mujeres optan por perturbar a la esposa, mandándole mensajitos, mandándole cositas, como para que esta parte se aparte o deje para ella poderse sentir realizada o ver su propósito cumplido. ¿Vale? Entonces, por eso es que no va nunca el espíritu de Saúl a progresar. ¿Ve? Y su propio proceso es para muerte. Si hay arrepentimiento y hay un cambio, por supuesto que es para vida, pero Dios tampoco la va a dejar sin castigo, pero su corazón va a estar completamente transformado. Las personas que son envidiosas, por ejemplo, ¿cuál es el fin? ¿Cuál es el dolor que sufren? Ver que a quien envidian va progresando mientras ellos vienen decayendo. Por eso dice, hubo larga guerra entre la casa de David y la casa de Saúl, pero la de David se iba fortaleciendo y la de Saúl se iba debilitando. Amén. Entonces, Dios tiene que tratar con esa envidia para desarraigarla de ese corazón e intentar un arrepentimiento genuino. Y en caso de que Dios en su soberanía, como Dios poderoso, sabe que ese corazón no va a cambiar, como fue en el caso de Saúl, entonces va a ser el efecto de su propio juicio. Si vamos a ver, por ejemplo, un pasaje, voy a leerlo por aquí, pero vamos a buscarlo primero porque no, discúlpeme que no me acuerde el texto. Creo que es que dice como que el impío cruje los dientes, ¿no? Algo así, cuando ve al progresar al justo. O sea, entonces, ¿cómo es el trato de Dios con el impío? Que envidia, ve prosperar al justo para que éste se muerda a sí mismo en su dolor. ¿Ven? Pero ese es el trato y el juicio de Dios sobre ese propio corazón. No sé si me entendió usted lo que acabo de decir ahorita, permítame buscarlo aquí. Estoy buscando, dice, permítame, estoy buscando el Salmo. Dice, miren, el Salmo 3, por ejemplo, David reza, ora a Dios y le dice desde el versículo 4, con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su santo monte, Shelah. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. La envidia es poner sitio contra alguien porque es enfilar a esa persona contra ti. Ejemplo, ¿no? Ahora dice, levántate, oh Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Escuche, los dientes de los perversos quebrantaste. Amén. Por ejemplo, si permítame buscar alguna pequeña ilustración que les quiero dar. Amén. En el Salmo 3, cuando dice crujen los dientes, dice, permítame, leemos nuevamente, porque vamos a pasar a lo que estábamos leyendo. Porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Amén. Gloria a Dios. Eso está en el versículo 7. Heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Ahora, si vemos la palabra herir, amén, si vemos la palabra herir, gloria a Dios, vamos a ver qué significa. Tengo por aquí un glosario de términos hebreos. Amén, permítanme para poder
entender este punto, gloria a Dios, para poder entender este punto, bendito sea el Señor. Por aquí lo tengo, ¿vale? Gloria a Dios, por aquí está. Por aquí lo tenemos. Entonces, fíjese lo que significa herir. Présteme atención. Dice, golpear. Herir es obvio, golpear. Ligeramente o severamente. Literal o figurado. Abrir, afligir, asolar, atacar, azotar, batir, castigar. ¿Cuál es el peor castigo del envidioso? Ver que su plan contra el David se frustra porque lo ve progresar. Y en la medida que lo ve progresar, su ataque se hace más intensivo. ¿Pero por qué se hace más intensivo? Porque esa envidia hizo raíz en el corazón. Para poder arrancar un árbol de la tierra, se debe hacer por un proceso. Primero se debe cortar, luego se debe envenenar para que se seque toda la raíz y luego se va arrancando por trozos, porque como hay mucha profundidad en esa raíz, no se va a sacar de cuajo, porque la propia tierra va a impedir, porque se puede quebrar, ¿verdad? Y van a quedar partes dentro de ese corazón, en el caso de lo que es el árbol. Así mismo pasa con el pecado en el hombre. Para poder ser arrancado tiene que ser por procesos. Entonces, el peor envenenamiento, el peor elixir de envenenamiento para un envidioso usado por Dios, a ver, creo que lo dije mal, o para que no me entiendan mal el término, para poderle aplicar el veneno perfecto en el corazón de un envidioso, es que Dios use al justo o que Dios prospere al justo delante de él. Ese es el peor veneno, pero ese veneno puede causar efectos primarios. ¿Cuál es el efecto primario? Actitudes cada vez más hostiles, pero a la larga se terminarán secando. O sea, van a quedar sin fruto. ¿Me explico? Van a quedar sin fruto, van a quedar sin efecto, van a quedar completamente eliminados. Lo que debemos entender es que si tú estás viviendo un proceso para una bendición en el desierto, entiende que Dios te está usando a ti para castigar a los envidiosos. ¿Cómo? A través de la prosperidad que aún en el desierto Dios va a traer sobre ti. Me explico más claramente. En el desierto se supone que no deberíamos tener nada. Pero imagínate que teniendo poco, amén, Dios te dé lo que necesitas. El envidioso va a ver eso y va a decir, Dios está con él. Y le va a ocasionar más envidia y va a intentar acabar contigo, ¿verdad? Por medio de artimañas. Pero entonces Dios, para tratar con ese envidioso, va a seguirte respaldando, aunque todavía estás en el desierto, para que a su vez esos envidiosos vayan perdiendo ese deseo insano de quererte ver destruido. Vemos, por ejemplo, lo que le pasa a Isaac en Gerar. Cuando Isaac está en Gerar, dice que cavó un pozo de aguas vivas. Amén. Vamos ahí un momento en la palabra para luego ir al resumen, porque ya vamos a terminar. Esta enseñanza espero sea más corta de lo que normalmente la hago. Esperamos que así sea. En el libro de Génesis, capítulo 26, que es la historia de Isaac en Gerar, Isaac en Gerar, gloria a Dios, por aquí. Fíjense que cuando dice, váyase un momento ahí, va a ver. A ver, vamos a ir un momento. Estamos aquí en Isaac en Gerar. El Señor le dice, quédate aquí porque te voy a bendecir, porque esta tierra se lo ofrecía a Abraham, tu padre. A él le pasó exactamente lo mismo que al papá. Todo el mundo vio a su esposa, pero la diferencia entre Isaac y David fue que Isaac también dijo, es mi hermana. Pero dice, porque tuvo miedo.
¿Me explico? Y el mismo rey, porque este fue el mismo rey, para su información, que le quiso quitar la esposa, que él se la quiso quitar a este. Amén. Era un trato de Dios con la descendencia de, David, de Abraham. Porque eso también estaba, esa raíz de miedo estaba en el corazón de esa descendencia. No sé si me doy a entender. O sea, es decir, Dios sabía que en el corazón de Isaac, amén, había miedo. Yo quiero que me escuche con atención para que usted entienda su propio proceso. Para que usted entienda su propio proceso en el desierto. En el corazón de Abraham había temor, inseguridad, miedo a perder cosas. Hay gente que tiene miedo a perder cosas. Por ejemplo, habemos quienes tenemos miedo a perder nuestra pareja, miedo a perder el lugar que Dios nos puso, miedo a perder nuestra empresa, muchos miedos. Y sabía usted que eso es hereditario, porque es espiritual, nace de los genes espirituales del ser humano, de esa caída pecaminosa, de esa naturaleza caída, perdón. Entonces, en el caso, por ejemplo, usted se puede dar cuenta que en una descendencia todos tienden a ser, por ejemplo, usted analiza, yo que estoy aquí en la liberación me doy cuenta de eso. Hay a veces generaciones donde todos son inseguros. Puede haber 2 o 3, pero la mayoría son inseguros. Entonces, es una raíz que está en el corazón. ¿Me explico? Entonces, tenía que ser extirpada de raíz, ¿vale? Para que la nueva generación no la herede. Por eso es que la guerra entre Saúl y David fue larga, porque ese mismo patrón de corazón que había en David lo hubo también en Esbaal, que fue rey un tiempo, y lo hubo también en la descendencia de Saúl, pero no de David, de Saúl. Entonces, por consiguiente, tenía que ser tratado en un proceso largo. Amén. Para poder ser extirpado por completo. Con todo, y que Dios siempre trató con Abraham y fue el padre de la fe, amén, no fue extirpado completamente de su descendencia, por eso pasó la misma situación, se repitió el mismo patrón, amén, con Isaac, mas no así con Jacob. Jacob no repitió el mismo patrón, no, porque Jacob sí trabajó por Lea 21 años, por Rebeca 21 años, estoy explicando, pero él no tuvo el mismo patrón, él fue valiente para quitar una bendición, se atrevió a usurpar un lugar por una bendición, o sea, no fue inseguro, fue muy seguro de sí mismo, amén, se atrevió a hacer eso. Entonces hay generaciones donde hay un patrón de conducta que debe ser arrancado de raíz. Por eso dice, hubo larga guerra entre la casa de David y la casa de Saúl. Fíjese que Dios con Isaac tuvo que tratar distinto que con su padre. Porque con Isaac, con Abraham, trató por medio de eso, amén, amén, pero con Abraham, pero con Isaac trató por medio de lo siguiente. Dice, versículo 18, y volvió, Isaac se fue de allí, versículo 17, perdón, y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre. Amén. Y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que sus padres los había llamado, que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac acabaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo, el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. El primer pozo le ocasionó contienda. Era el proceso en el desierto para Dios purificar el corazón de Gerar, de Isaac, en cuanto a ese miedo y esa inseguridad. ¿Cuál fue el efecto? Que él volvió a intentarlo de nuevo. Aquí tuvo miedo, pero luego se atrevió a buscar bendiciones. Entonces hubo contienda. Es decir, si Dios quiere extirpar de ti algo que te ha hecho daño durante muchos años, Él va a provocar no solamente que tú consigas bendición,
sino que también las cosas se te pongan adversas. ¿Cuál es el fin de esto? Extirpar la inseguridad, extirpar el temor y que seas alguien que te atrevas a seguir intentando porque entendiste que Dios está contigo. Pero hay un punto. Dese cuenta que antes de que Isaac, cuando tuvo miedo, Dios se le presentó primero y le dice, quédate aquí, no vayas a esa tierra, quédate aquí y sé forastero aquí, porque aquí te bendeciré. Es decir, Dios siempre te va a decir el plan que Él tiene contigo. Ese es, en pocas palabras, ese es el veneno. Permítanme usar esta expresión y el Señor entiende qué quiero decir. Ese es el veneno que va a matar esa raíz en ti. Cuando Dios te dice, te voy a bendecir, te va a desafiar a creer. Y entonces eso va a ir matando esa raíz. Pero no lo va a ir matando de una. Tiene que primero ser portado ese árbol de miedo, ese árbol de inseguridad que está en ti, para luego echar el veneno. No se le puede echar el veneno al árbol completo. Se debe echar el veneno después que es cortado. Porque se debe aprovechar el fruto. O sea, Dios también se va a aprovechar hasta de tus frutos negativos. Me estoy explicando por aquí para que me entendáis. Partiendo de ahí, entonces, seguimos. Dice que como el primer pozo, y le ocasionó contienda. Pero dice, y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él y llamó su nombre Sitna y se apartó de allí. Amén. En el primer pozo Sitna es envidia. Dice, y se apartó de ahí y abrió otro pozo y no riñeron sobre él. Y llamó su nombre Rehobot y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. O sea, es decir, Dios para que Isaac pudiera entender él mismo lo que Dios quería con él, tuvo que primero ofrecerle cosas y luego permitir que las perdiese. A ver si me entendiste. Para de esa manera hacerle ver que necesitaba morir a esa parte de miedo e inseguridad y atreverse a creer. Pero a la vez era un proceso para los que reinen contra ti, para que al final reconociesen quién estaba contigo. Los envidiosos lo van a reconocer cuando vean que a pesar que intentan hacer cosas contra ti, Dios te sigue prosperando, a pesar de que por momentos tengan algún poco de éxito. Entonces, es igual con la persona que tiene una mujer, un esposo que no es suyo, una esposa que no es suya. Si es Dios que está en el asunto, me refiero en el matrimonio, Él va a prosperar ese matrimonio y la otra parte se va a terminar dando cuenta que no puede hacer nada ahí porque Dios está en ese asunto. Si tu matrimonio no fue de Dios, el trato es diferente. Amén. Pero esa es otra enseñanza o otro tema que traeré otro día. Amén. Nada que es tomado ilícitamente es respaldado por Dios. Todas las cosas tienen que ser tomadas lícitamente para que Dios las pueda respaldar. Porque Dios no se complace en la mentira, Dios no se complace en los sentimientos del hombre que buscan satisfacer su propio ego o su propia necesidad. Me estoy explicando. Dios no se complace en esas cosas. Dios se complace en lo puro, en lo limpio, en lo íntegro, en lo santo, en lo sano. Por ejemplo, te quieres casar con una mujer, pero tiene esposa, pues debe divorciarse primero. O sea, me estoy explicando. Si no, Dios no está de acuerdo con que tú usurpes eso. No está de acuerdo el Señor en eso. A menos que Dios lo esté permitiendo porque ya ese matrimonio fue viciado por el pecado del otro. Entonces tiene que sacar esa raíz de adulterio en el corazón del otro con castigo hacia él mismo, como pasó con David. Porque fíjese lo que le dice Natán a David. Natán le dice, lo que hiciste en secreto, te lo haré yo en público. Él hizo en secreto algo y Dios permitió que su propio hijo se acostara con sus propias concubinas. O sea, le dio donde más le dolía. Entonces, le dio en la raíz de su pecado para que él pudiera extirpar esa raíz en su corazón, hasta el punto que cuando tuvo la Virgen, dice que nunca más la conoció. O sea, causó un efecto.
Entonces Dios es justo y Él va a traer una guerra larga para purificación en el corazón de los que tienen el espíritu de David, pero también en los que tienen el espíritu de Saúl. ¿Me estoy explicando aquí? Alábale que Él vive. Entonces, si vamos otra vez, dice, porque ahora Jehová nos ha prosperado, y fructificaremos en la tierra. Y dice que de ahí subió a Beerseba. Vamos a ver qué significa Beerseba. Gloria a Dios. Permítame un momento. Vamos a abrir para entender qué significa Beerseba, porque dice que después de fructificar, de ahí subió a Beerseba, ¿no? Vamos a ver Beerseba. Beerseba, aquí está. Permítame. Vamos a buscar la palabra Beerseba. Beerseba significa el pozo de un juramento, el séptimo y el pozo de un juramento, es decir, el tiempo perfecto de tu vida y ministerio. Te voy a poner un ejemplo. Dios tiene un tiempo perfecto, pero ese tiempo perfecto tiene que venir después de un proceso de arrancar las raíces que hay en tu corazón. Por eso es que cuando muchos se preguntan, pero ¿por qué si Dios me dijo esto? ¿Por qué pasó lo contrario? Tranquilo, Dios lo que dice lo va a cumplir, pero Él tiene que tratar primero contigo para arrancar esa raíz de tu corazón. Vemos el ejemplo de José. José, por causa del respaldo de su padre, él tuvo cierta raíz en su corazón que debía ser arrancada. Amén. ¿Y a quién usó Dios para poder arrancar esa raíz del corazón de José? A sus propios hermanos. Prueba de esto es que cuando él se encuentra con ellos, amén, él les dice, no se preocupen, porque para preservación de todos fue hecho por Dios esto. No solamente preservación del pueblo de Israel, sino preservación del mismo. Porque las muchas dádivas corrompen el corazón, dice la palabra. Entonces, el mucho halago del Padre en José pudo haber causado un sentimiento de importancia muy grande. Entonces, Dios tenía que humillarlo para poder arrancar toda esa raíz, pero a la vez le iba mostrando que estaba con él. Por ejemplo, lo pasó por un proceso de estar en la casa de Potifar, pero le puso una mujer para que lo engañara, él para que lo indujera al pecado. Él huyó, amén, pero tuvo que permitir que lo metieran preso. Gloria a Dios. Luego, en la cárcel, usó sus dones para la liberación de un hombre y para sentenciar la muerte del otro, pero lo dejó preso y el otro se olvidó de él, para que él no pensase que había sido por su propio mérito o por los dones que había obtenido de Dios lo que le estaba pasando. Por eso cuando él llega a ser rey, amén, gobernador, no rey, gobernador de Egipto, él se da cuenta el proceso que hizo Dios en su propio corazón. Tanto fue el proceso que pudo perdonar a sus hermanos, pero primero los probó. Dios trató muchas cosas con él, lo capacitó para ese fin. Entonces tu proceso en el desierto te está capacitando. Si tú eres una persona que sabes que nunca has procurado el mal de tu prójimo, pero ellos se han ido contra ti, esos son Saúles, pero tú eres David. Tú estás en un desierto, pero para bendición y preservación de tu propia existencia y de tu propio corazón, donde Dios tiene que extirpar esas raíces que hay ahí para un cambio real. Gloria a Dios. Entonces, por ejemplo, si vemos aquí, porque por aquí yo tengo, gloria a Dios, por aquí yo tengo la nota, ¿verdad? Permítame buscarla. La tengo aquí, pero no quiero estar volteando para allá, ¿verdad? La tengo aquí. Miren, si hay algo que usted debe entender, hermano en Cristo, es que si Dios ve que en tu corazón hay algo que estorba para sus bendiciones, para entregarte las bendiciones que Él te prometió, pues Él te va a tener que extirpar el corazón. Entonces va a tener que arrancar esa raíz. En el punto 2 dice que David fue ungido con cuerno. Para decir que fue ungido con cuerno, el cuerno, y yo les mostraba este que tengo por aquí, que es el shofar. Esto nació de un animal, de un cordero, un carnero,
Bueno, tuvo que haber sido sacrificado este carnero para poder usar este shofar. Entonces, todas las personas que son llamadas por Dios lo fueron gracias al sacrificio de Jesucristo. Efesios capítulo 4, versículo 11 al 13, habla de los 5 ministerios. Cristo tuvo que morir, resucitar, llevar cautiva la cautividad y darles Dios, y dio dones a los hombres. Amén. Dice, David dice en la escritura que era hermoso ante los ojos de Dios. Él dice que era de buen parecer, buena conducta, íntegro, humilde, pero era persona de fe. Era persona de fe y se veía insignificante a los ojos de sus hermanos, pero era quien Dios había llamado a ser rey de Israel. Luego vemos que, por ejemplo, cuando David mata a Goliat, antes de eso, Saúl quiso vestir con la armadura de David, pero no le quedó a David dicha armadura. Es decir, hay Saúles que quieren que tú seas como ellos, los apoyes a ellos, estés siempre con ellos, pero los que son como David no querrán nunca ponerse esa vestidura ni estas armaduras. No querrán ni podrán sujetarse a parámetros de hombre o imposiciones de hombre, o que los Saúles te quieran amoldar a como ellos son. Eso no es posible hacer en quien vive en el Espíritu Santo. Te voy a explicar bien qué quiere decir esto. Si durante el tiempo de tu vida quizás tuviste éxito en algunas cosas que emprendiste, pero te sentiste menos o no te sentías nadie, a pesar que lo hiciste, eso es algo negativo para ti. O la familia tuya te hizo sentir así por el hecho de que como en aquel tiempo fuiste próspero, pero estabas haciendo lo malo. A ver si me entendés. Pero en ese momento, Dios miró tu corazón y dijo, oye, esta parte, o sea, yo lo quiero llamar para acá, pero míralo cómo es. Yo tengo que desarraigar eso que sembraron en su corazón, esa inseguridad. Amén. Pero ¿cómo la va a desarraigar el Señor? Ya te convertiste en un David para él. Ya te vio como un David, te vio hermoso a su parecer, agradable a su corazón. Ahora Él tiene que tratar contigo en el desierto. ¿Me estoy explicando? Si hay algo que te debo decir, es que si tú estás en una visión de Dios o estás cumpliendo un propósito de Dios en tu vida, es porque Dios vio algo hermoso en ti. O sea, a ver, vamos a tratar de entender este punto, ¿vale? La Biblia dice ciertamente, no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia, que están haciendo una llamada. Amén. Permítame, ¿me puedes llamar ahorita? Estoy ocupado. ¿Sí? Llámame ahorita, por favor. Llámame ahorita, por favor. Entonces, si por ejemplo el Señor ciertamente no es del que quiere ni del que corre, del que quiere ni del que corre. Vamos a tratar de entender los puntos. Yo puedo querer, pero si Dios no quiere, no me llama. Yo puedo intentar porque quiero, pero si Dios no me llama, mi intento se queda en nada. Pero Dios normalmente busca a alguien que vea, que Él sepa que tiene una cualidad que Él necesita para cumplir su propósito en Él. Por ejemplo, yo les puedo hablar de este servidor. Yo fui pues una persona que hice muchas cosas que no debí. Pero fíjense que Dios, cuando me llamó, una vez yo orando, yo le pregunté que por qué. Y le debo decir esto. Me dice, tú tienes algo en tu corazón que a mí me gusta. Y yo le pregunté, ¿qué? Y me dijo, o sea, yo siempre he sido de las personas que no me quedo callado cuando hay algo que considero que está mal. O sea, yo refuto. Entonces, normalmente, las personas siempre se quieren amoldar a la situación y no meterse en problemas. Yo no. Entonces me dijo, los profetas tienen que ser así. No pueden callar. Y yo uso esa parte de tu vida para poder, para que sea un instrumento para lo que yo quiero. ¿Me copia? Puede ser que en ti sea esa capacidad que Dios la dio,
para seguir insistiendo en las cosas, es ser, podríamos decir, testarudo. Si Dios ve en ti esa capacidad de ser perseverante, entonces Dios te va a llamar porque ve eso en ti. En Saúl no te vio nada, porque acuérdense que Dios llama a Saúl es por petición de las personas, no porque él haya visto en Saúl cualidades. Por eso él le dice a Samuel, cuando vio a Eliab, dice, no mire su parecer, ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Tú puedes no tener la capacitación espiritual para un pastorado, pero si tienes la pasión en tu corazón y la carga por las cosas de Dios, Dios según eso te va a llamar, porque Él va a mirar tu corazón. No confundamos ese punto de que no es el que quiere ni del que corre con que es que Dios te llama simplemente porque tuvo misericordia. No, sí, pero no porque tú lo intentaste o porque tú te preparaste. Es porque Él tuvo misericordia de mirarte aunque eras pecador, de mirarme aunque era pecador, pero también porque Él vio en ti una cualidad idónea para cumplir una misión. Entonces, en el caso de David, Dios vio eso en él, pero tenía que procesarlo en el desierto. Asimismo, Dios va a usar a los mismos Saúles para tu proceso. Cada vez que se burlen de ti, es una envidia del que se burla, porque él ve en ti el Espíritu de Dios y el respaldo de Dios. Pero es un proceso también para ti, porque debe ser arrancado de raíz todo aquello que pueda impedir que ministerialmente o que tu propósito se cumpla. Si tú fuiste próspero, pero fuiste orgulloso, Dios tiene que arrancar la raíz de orgullo. ¿Y cómo crees que la va a arrancar? Humillándote. Eso hizo con José. Si tú fuiste, gloria a Dios, si tú fuiste, ¿cómo explicar? Si tú fuiste una buena esposa o un buen esposo, pero idolatraste mucho a tu pareja, Dios tiene que arrancar esa idolatría. ¿Cómo? Humillándote. ¿De qué forma? Haciendo que tu propio esposo te decepcione. Para que cuando venga el próximo, tu corazón no se fije tanto en esas cosas, sino más en entender que somos seres humanos y que también yo tengo que hacer lo que de mi mano esté para que la otra parte cambie. Yuhu. Esto es para mayores de 18 años con INE espiritual. Gloria a Dios. Ya estamos terminando. Ahora, aquí nos dice que David fue ungido con cuerno. Amén. David fue ungido con cuerno. Ahora, vamos a ver qué dice Saúl tiene celos de David. Estamos leyendo aquí el manual que tengo. Dice, bueno, eso fue una predicación que yo mismo hice, pero está escrita en las notas. Dice, en el capítulo anterior les explicaba las razones que derivaron en diferencias entre Saúl y David. Aquí les diré en qué se reflejaron estas diferencias. Ejemplo, ¿por qué Saúl tuvo celos de David? Por varias razones que fueron A. David tuvo gracia ante los que estaban con Saúl. Cuando los Saúles ven que las personas que deberían apreciarlo a él aprecian más a los David, es ya un problema espiritual en el corazón de Saúl, ya que es esa misma inseguridad la que lo lleva a sentir envidia. Por ejemplo, si un pastor, no todos somos así, por supuesto, ve que sus ovejas toman más aprecio a un líder y le muestran más cariño a ese líder que a él, es ya para él un motivo de envidia, puesto que su corazón es inseguro, sometido a las bajas pasiones humanas carnales. Pero a pesar de todo ese sentimiento, aparenta sentir una confianza hacia David y le hace ver que confía en él, pero luego se verán sus bajas pasiones. ¿Cuándo? Cuando David reciba el reconocimiento que Saúl cree merecer por ser él el rey de Israel. Es decir, las personas que te envidian es porque ellos creen que merecen lo que tú tienes. Pero como no lo pueden tener por esa inseguridad, el proceso de Dios para extirpar eso de su corazón es producir en ellos envidia a través de lo que hace contigo.
You are extended me. Por eso es que la guerra entre David y Saúl, la casa de David, y la guerra entre la casa de David y la casa de Saúl debe ser larga. Vamos a seguir analizando el significado de largo, porque hay más cosas. Gloria a Dios. Permítame. Estábamos en... A ver. Gloria al Señor. Debe ser largo. El proceso debe ser largo. Vamos a ver, por ejemplo, aquí que dice, en lo largo, por ejemplo, adjetivo que significa largo, prolongado o lento. Esta palabra designa primariamente sentimientos pertenecientes a una persona que tiene un temperamento blando o paciente. En la literatura de la sabiduría, por ejemplo, la persona que es paciente y no se enoja rápidamente es exaltada como una persona de entendimiento. Cuando es usada para describir a Dios, esta palabra hebrea significa tardo en airarse y es inmediatamente contrastada con su gran amor, fidelidad y poder, demostrando su verdadera naturaleza y paciencia. También esta palabra hebrea es usada con relación a las largas alas de un gran águila. Gloria a Dios. Vamos a ver. Permítame. Déjenme buscar por aquí. Ok. En el 52, que lo tengo aquí, dice, estaba leyéndolo por aquí, permítanme un segundo, dice, sustantivo masculino que significa extensión largo, es usado primariamente para describir medidas físicas como por ejemplo el arca de Noé, usado para modificar, estoy equivocado de contexto, discúlpenme, exilio, guerra, sabiduría de Dios, amén, por ejemplo, extensión, largo, largura, longitud, prolongación, para siempre y siglo, es como decir tiempo largo. Dios tiene que tratar con tu corazón en un proceso largo, no en un proceso lento, no en un proceso corto, porque tiene que ser desarraigado por completo ese mal que en tu corazón hay. Entonces, si estás en el desierto como un David, amén, tu proceso es largo, pero para gran bendición. David obtuvo su promesa después, desde los 17 hasta los 30 años. 13 años de proceso, 12 para ser exacto, porque fue a los 29 fue el rey de Judá y después fue el rey de Israel. Entonces tuvo que obtener procesos, pero en un tiempo largo, donde muchas cosas fueron extirpadas de su corazón. Vamos a dejar esta enseñanza para una tercera parte y última, que será la parte definitiva y más profunda. Y espero que esta pequeña explicación de la diferencia entre los dos les haya sido de gran bendición y comprensión para entender sus propios procesos dados por Dios. Que el Señor les continúe bendiciendo. Nos vemos en una próxima entrega para comprender, para analizar la tercera y creo que última parte de toda esta enseñanza. Dios les bendiga. Hasta pronto.